Buenos días, vamos a resolver en este video un problema para prueba de hipótesis. En este caso tenemos el siguiente problema: tenemos una máquina dispensadora donde cuando se suele descomponer llena de menos las botellas. Digamos, aquí tienen el problema y lo único que nosotros queremos comprobar es que si el promedio de lo que deja de llenar es inferior a 225 mililitros, entonces hay que reemplazar dicha máquina. Para ello, vamos a realizar una prueba de hipótesis con distintos niveles de significancia, y digamos, esto es lo relevante para este ejercicio: utilizar distintos niveles de significancia y ver cómo se comportan o cuáles son los resultados de las pruebas de hipótesis. Lo primero que debemos de tener son los datos. Entonces, nuestros datos, tenemos que se tomó una muestra de 35 botellas, n es igual que 35. Se obtuvo un promedio de 220 y con una desviación estándar igual de 15. Vamos nosotros a plantearnos una hipótesis alternativa en función de una media hipotética. En este caso, nuestra media hipotética, mu subíndice 0, es igual que 225. Ahora, vamos a establecer la hipótesis alternativa, y en este caso lo que nos está pidiendo el ejercicio es que si el promedio de llenado es menor que cierto valor, entonces habremos de reemplazar la máquina. En este caso, ese valor hipotético es menor de 225. Y lo que decíamos anteriormente, si la hipótesis alternativa está en un sentido planteado menor que, entonces la hipótesis nula la tenemos que plantear en un sentido estrictamente contrario, y en este caso tendremos que el valor de la media tendrá que ser mayor o igual que 225. Ahora, ¿qué tipo de prueba es la que vamos a realizar? Bueno, pues la prueba que vamos a realizar la dicta la hipótesis alternativa, y en este caso va a ser una prueba de cola inferior. Ya digo, en otro video explico con mayor detalle esto. Acá solamente lo repito de forma general. ¿Qué les parece si resolvemos este ejercicio, dado que tenemos distintos niveles de significancia, para contestar la pregunta de qué es lo que sucede con las pruebas de hipótesis dados los niveles de significancia? Vamos resolviendo el ejercicio con al 1%, al 5% y al 10%. Y para ello, nosotros lo que tenemos que calcular va a ser un estadístico de z, que nuestro estadístico de z va a ser igual que el valor de la media menos el valor de la media hipotética dividido entre la desviación estándar dividido entre la raíz de la muestra. ¿Okay? Tenemos una z asterisco. Y ese valor de z asterisco va a ser igual, digamos, sustituimos los datos y tenemos que el valor de la media es igual que 220 menos el valor de la media hipotética, 225, y lo vamos a dividir entre la desviación estándar, en este caso 15, y todo ello dividido entre la raíz de la muestra, en este caso 35. En un video anterior resuelvo paso a paso este estadístico. Acá simple y sencillamente, a manera de hacerlo un poco más rápido, el resultado de esta operación les debe dar un valor de menos 1.9720. Este resultado es el que les debe dar. Ya digo, resuelven primero la parte del numerador, hacer esta resta, y después la parte del denominador. Primero resuelven la parte de la raíz y luego dividen ese resultado 15 entre la raíz de 35. Ya digo, repito, en otro video resuelvo paso a paso. Este estadístico
lo que nosotros lo vamos a utilizar va a ser para ubicarlo, ¿sí?, en nuestras regiones de rechazo y en nuestras regiones de aceptación. Ahora, vamos a resolver, si les parece, para los distintos niveles de significancia y vamos a ver qué es lo que sucede con nuestra prueba de hipótesis. Tenemos nuestros tres gráficos y tal cual la hipótesis alternativa nos dice que tenemos que plantear una hipótesis de cola inferior, es decir, acá vamos a tener, digamos, los límites. Ok, ahí tendremos los límites. Ahora, ¿cómo encontramos estos límites? Los vamos a encontrar dependiendo de los distintos niveles de significancia. En este caso, si nosotros vamos a utilizar un valor de z de un nivel de significancia del 1%, de 0.01, nosotros vamos a ubicar este valor, el 0.01, que es el 1%, lo vamos a encontrar en esta tabla. Otra vez, en un video anterior explico cómo encontrar esos valores en esta tabla. Voy a dejar en la descripción del video la liga de los videos que deben de seguir para resolver, digamos, el ejercicio. En este caso vamos a tener que el 1%, el punto 0,1, lo vamos a encontrar más o menos en las coordenadas 2.32, okay, 2.32 y 2.33, un valor que se pasa por un poco y un valor que digamos le falta un poco para llegar al punto 0,1. Okay, esos son los valores que utilizamos. Calculamos un promedio y entonces decimos que un valor de z o con un nivel de significancia del 1% va a ser igual que 2.325. Ok, ahora un valor de z, nos vamos ahora al 5%, un valor de z con un nivel de significancia del 5%, 0.05. Repito, ese valor de 0.05 lo vamos a encontrar en esta tabla y más o menos lo vamos a encontrar en los valores de 1.64 y 1.65. Sumamos los valores, dividimos sobre 2 y ello nos va a dar un valor de 1.645. Luego, nos falta un valor de z con nivel de significancia del 10%, es decir, en términos decimales sería 0.1. Y ese valor de 0.1, que es el 10%, lo vamos a encontrar más o menos en las coordenadas 1.28. Vamos a los valores de 1.28 y 1.29. ¿Ok? Un valor que se pasa por un poco y un valor que le falta un poco para llegar a ese valor. Lo mismo, sumamos las coordenadas, 1.28 más 1.29, dividimos sobre 2 y ello nos va a dar un valor de 1.285. ¿Ok? Ahora, ya digo, recapitulando, tenemos un nivel de significancia del 1%, el 5% y el 10%. Ahí están. Como es prueba de cola inferior, entonces recordemos que en este lado, digamos, de nuestra campana de distribución vamos a tener los valores negativos. Y recordemos que a pesar de que nuestra tabla nos arroje los valores que están desde el valor de la media hacia el lado derecho, que son los positivos, del lado contrario vamos a tener los valores negativos. Entonces, por una cuestión de simetría, vamos a tener que este valor lo vamos a encontrar también en los valores negativos, de tal suerte que a pesar de que es positivo lo podemos utilizar en los valores negativos y nos quedaría en menos 2.325.
Lo mismo para el nivel de significancia, sería menos 1 al 5%, el nivel de significancia del 5%, y nos quedaría menos 1.645. Y al 10% nos quedaría menos 1.285. ¿Okay? Estos valores que son positivos los podemos utilizar, ya digo, en nuestra campana de distribución del lado izquierdo con valores negativos, dada la prueba de hipótesis que estamos realizando. Ahora, para que no perdamos detalle, ¿qué les parece si ponemos a esto un nivel de significancia del 1%, nivel de significancia igual del 5%, y acá un nivel de significancia de alfa de el 10%. Ahí está. Y lo único que tenemos que hacer es ubicar este dato en la parte de la base de nuestra distribución. Recordemos que de este lado nosotros vamos a tener la región de rechazo y acá vamos a tener no rechazo. Esta parte va a ser rechazo y esta parte va a ser no rechazo. Aquí vamos a tener rechazo y acá vamos a tener no rechazo. Ok, muy bien. Ahora, ubiquemos entonces nuestro valor. Si nosotros ubicamos el valor al 1%, ¿dónde vamos a ubicar nuestro dato de menos 1.920? Bueno, el menos 1.9720 lo vamos a ubicar a un nivel de significancia del 1%. Pues miren que este dato lo vamos a encontrar, supongan, más o menos por acá. Más o menos por aquí nosotros vamos a tener el menos 1.9720. Quiere decir que al 1% nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Recordemos que lo que vamos a rechazar o no rechazar va a ser la hipótesis nula. Y entonces lo que estamos diciendo acá es de que no rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto nos quedamos con que la máquina por lo tanto no debería de ser reemplazada. Si nosotros utilizamos un nivel de significancia del 5%, nos vamos a esta segunda campana de distribución y ubicamos el valor de un menos 1.9720, pues miren que ese dato quedaría aproximadamente, supongan ustedes, por aquí, menos 1.9720. Quiere decir que al 5%, un nivel de significancia del 5%, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto decimos que no rechazamos entonces la alternativa, y entonces el valor de la media sí está por debajo de 225 mililitros y entonces reemplazaremos la máquina. Si nosotros vamos al 10%, pues miren que ese valor lo vamos a encontrar, vamos a ubicar otra vez el valor de z, el estadístico que acabamos de calcular, y lo vamos a encontrar más o menos acá. Igual, sería menos 1.9720. Entonces, al 10% nosotros rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto decimos que no rechazamos la alternativa y entonces en conclusión reemplazaríamos la máquina. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Lo que tenemos que concluir acá es de que si nosotros somos muy estrictos en utilizar un nivel de significancia, el 1%, recordemos que el nivel de significancia nos dice o nos hace referencia a el valor más pequeño
que nosotros estamos dispuestos de asumir, de equivocarnos. Nosotros estamos siendo muy robustos acá. Entonces no existe evidencia suficiente, al 1% para rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente. Necesitamos ampliar la muestra, hacer diferentes muestreos, es decir, la evidencia no es concluyente. Pero si nosotros relajamos un poco, digamos, el supuesto de significancia y ampliamos el error de equivocarnos del 1% al 5%, entonces rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto nuestra creencia de que la máquina efectivamente está llenando de menos tiene que ser reemplazada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué nosotros permitimos un nivel de error, de equivocarnos un poco más amplio? Pues tiene que ver, ya digo, con el planteamiento del valor de la media hipotética, en donde nosotros ya estamos viendo que efectivamente a la máquina, en este caso la máquina dispensadora de agua, algo le está pasando y no está haciendo su trabajo como debiera. ¿Ok? Lo mismo, si nosotros estuviéramos prácticamente seguros de que la máquina tiene que ser reemplazada, pues entonces nos permitiríamos un nivel de error más grande, al 10%. Pero si no estamos seguros de la suposición que nosotros estamos haciendo, y esa es la clave, si no estamos seguros, entonces las pruebas de hipótesis se tienen que hacer con un nivel de significancia, una probabilidad de error muy pequeña. Ya digo, simple y sencillamente porque no estamos seguros de que efectivamente está sucediendo lo que nosotros estamos asegurando. Si estamos seguros, pues entonces nos podemos permitir errores un poco más grandes. Y esa es la conclusión.